Y si te dijera que hay personas que llevan meses, incluso años, tomando antiácidos para tratar algo que no es gastritis. Y si esas molestias que sientes en el abdomen, ese ardor que aparece después de comer, esa sensación de llenura que ya se convirtió en tu compañera diaria, no tienen nada que ver con lo que comes, sino con algo mucho más serio que está creciendo en silencio dentro de ti. Escúchame bien. El cáncer de colon es el 2 tipo de cáncer más mortal en el mundo. No el fífeto, no el diezmo. El tosto. Y sin embargo, más del 60% de los casos se detectan tarde, no porque no haya señales. Las hay desde mucho antes de que el diagnóstico sea urgente. El problema es que esas señales se parecen tanto a la gastritis y a la acidez, que tanto el paciente como a veces el médico las despachan con un antiácido y una recomendación de comer menos picante, y mientras tanto el tumor crece. Hoy vamos a cambiar eso. Te voy a mostrar las 7 señales tempranas del cáncer de colon que más frecuentemente se confunden con gastritis o acidez. Señales que están documentadas, que tienen base científica y que podrían literalmente salvarte la vida o la de alguien que amas. No te voy a dar teorías vagas, te voy a dar los detalles específicos que distinguen cada una de estas señales de un problema gástrico común. Esos detalles son los que marcan la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y uno tardío. Escucha detenidamente la señal número 4, porque es la que más pacientes ignoran durante años y la que más me preocupa en consulta. Y quédate hasta el final, porque voy a darte una regla muy concreta sobre a qué edad y bajo qué circunstancias deberías hacerte una colonoscopia, incluso si ahora mismo no tienes ningún síntoma. Soy el doctor Enrique Salazar y en mi consulta veo algo que me duele cada vez que sucede. Personas que llegan con un diagnóstico de cáncer de colon en etapa avanzada, que durante meses antes habían tenido síntomas, habían consultado y se les había dicho que era estrés, que era gastritis, que era la alimentación, que era ansiedad. No por negligencia, no necesariamente por mala práctica, sino porque estos síntomas se disfrazan extraordinariamente bien de condiciones mucho más comunes y benignas. He visto a pacientes de 40 años, de 50, incluso de 35, con diagnósticos tardíos que podrían haberse evitado si alguien les hubiera dicho: espera, este síntoma lleva demasiado tiempo, esto no cuadra del todo. Vamos a investigar más, por eso estoy aquí hoy, no para asustarte. El miedo sin información no sirve de nada. Estoy aquí para darte la información que merece tu cuerpo y tu salud. Y antes de que pienses que esto es algo que le pasa a otras personas, a gente mayor, a personas con malos hábitos, quiero que sepas algo importante. Los factores de riesgo del cáncer de colon incluyen cosas tan comunes como consumir carne procesada regularmente, tener sobrepeso, llevar una vida sedentaria, fumar o simplemente tener más de 45 años. También incluyen antecedentes familiares, que son algo sobre lo que no tienes ningún control. En otras palabras, estamos hablando de algo que le puede ocurrir a cualquier persona normal, en cualquier familia normal, llevando una vida relativamente normal. Además, hay un dato que en los últimos años ha cambiado mucho la conversación médica. El cáncer de colon está aumentando en personas menores de 50 años. No está bajando, está subiendo. Los casos en adultos jóvenes han incrementado de forma sostenida en las últimas 2 décadas. Así que si eres joven y pensabas que esto no te corresponde todavía, hoy también es para ti. Para entender por qué estas 7 señales se confunden tan fácilmente con gastritis o acidez, primero necesitamos hablar un momento sobre cómo funciona el sistema digestivo y específicamente sobre qué es y dónde está el colon. El colon, que también llamamos intestino grueso, es el último tramo del tubo digestivo antes de que los desechos salgan del cuerpo. Mide aproximadamente 1,5 metros de largo y rodea prácticamente todo el abdomen. Sube por el lado derecho, cruza por arriba debajo del estómago, baja por el lado izquierdo y termina en el recto y el ano. Piénsalo como el gran canal de drenaje final del sistema digestivo. Su función principal es absorber agua y electrolitos de lo que ya fue procesado por el intestino delgado y compactar los desechos para eliminarlos. Cuando en la pared de ese canal comienza a formarse un tumor, ya sea a partir de un pólipo que se volvió maligno o de células que empezaron a crecer de forma descontrolada directamente, ese tumor empieza a interferir con el funcionamiento normal del colon. Y aquí está el engaño fundamental que quiero que entiendas. Esa interferencia produce síntomas que son casi idénticos a los que produce una inflamación del estómago o del intestino superior. ¿Por qué se parecen tanto? Por varias razones. Primero, el colon comparte espacio anatómico con el estómago y el intestino delgado.
Están todos en el mismo abdomen, rodeados por el mismo peritoneo, conectados por las mismas redes nerviosas. Cuando algo falla en el colon derecho, que es la parte que sube por tu lado derecho, el dolor puede sentirse en la boca del estómago, en el epigastrio, justo donde la mayoría de las personas localiza su gastritis. Segundo, el colon y el estómago comparten vías nerviosas del sistema nervioso autónomo, lo que significa que una inflamación en el colon puede generar señales que el cerebro interpreta como provenientes del estómago. Tercero, muchos de los síntomas gastrointestinales, los gases, la hinchazón, el malestar abdominal, el cambio en las deposiciones son síntomas inespecíficos que pueden venir de cualquier parte del tracto digestivo. Y hay algo más que hace todo esto especialmente difícil, el factor tiempo. El cáncer de colon rara vez aparece de la noche a la mañana. El proceso típico es que empieza como un pólipo, una pequeña protuberancia benigna en la pared del colon que puede tardar entre 5 y 10 años en transformarse en un cáncer. Durante esos años, el cuerpo va mandando señales cada vez más frecuentes, pero cada señal por separado parece explicable por algo más simple. Una semana tienes más gases, un mes tienes el ritmo intestinal alterado, un trimestre tienes más cansancio. Cada cosa por separado parece tener una causa obvia. La suma de todas ellas, sin embargo, cuenta una historia diferente. Eso es exactamente lo que aprovecha este tipo de cáncer para avanzar sin que nadie lo detenga a tiempo. Ahora sí, vamos con las 7 señales. Te pido que al escuchar cada una, no pienses solo en si la tienes o no la tienes, sino también en si alguien cercano a ti la podría tener sin habérsela tomado en serio todavía. Señal 1. El ardor que no tiene horario. El ardor estomacal de la gastritis o el reflujo gastroesofágico tiene un patrón bastante reconocible para quien lo padece. Aparece después de comer, especialmente después de comidas grasosas, picantes o después de tomar café o alcohol. Aparece cuando el estómago está vacío, en ayunas, generalmente en la madrugada o a primera hora de la mañana. Se alivia con antiácidos. Y, fundamentalmente, mejora cuando cambias la dieta, comes más ligero, evitas los alimentos irritantes y el ardor disminuye o desaparece. Ese patrón tiene lógica biológica. En la gastritis hay inflamación de la mucosa del estómago. Los alimentos irritantes agravan esa inflamación. Los antiácidos neutralizan el ácido que irrita la mucosa inflamada. Todo tiene sentido y todo responde de manera predecible. Pero hay un tipo de ardor que se comporta de manera completamente diferente. Un ardor que aparece sin que hayas comido algo especial, que no respeta los horarios de las comidas, que mejora con el antiácido 1 o 2 días, pero vuelve a aparecer a los pocos días sin causa aparente. Un ardor que lleva semanas o meses combatiendo con antiácidos, cambiando la dieta, evitando el café y que sigue ahí, intermitente, sin respetar las reglas que debería respetar si fuera gastritis. ¿Por qué ocurre esto en el cáncer de colon? La explicación tiene que ver con la ubicación del colon y con las vías nerviosas que compartimos con el estómago. Cuando hay una masa en el colon ascendente, que es la parte que sube por el lado derecho del abdomen, o en el ángulo hepático, que es la curva del colon que está debajo del hígado, esa masa genera inflamación local. Esa inflamación activa nervios del sistema autónomo que comparten vías con los nervios del estómago. El resultado es que el cerebro recibe una señal de malestar que interpreta como ardor epigástrico, es decir, ardor en la boca del estómago, aunque el problema real no está en el estómago sino en el colon. Además, un tumor en crecimiento puede alterar el tránsito del contenido intestinal de maneras que aumentan la presión intraabdominal o que modifican la motilidad del tracto digestivo superior, generando síntomas que imitan el reflujo o la gastritis. Recuerdo el caso de una paciente de 52 años, ama de casa, sin antecedentes familiares relevantes, sin hábitos de riesgo especiales, que llegó a mi consulta porque llevaba 8 meses con un ardor persistente en la boca del estómago. Había visto a 2 médicos antes de llegar a mí. Ambos le habían recetado omeprazol y le habían recomendado una dieta antirreflujo. Ella cumplía con la dieta, tomaba el omeprazol, mejoraba una semana, a veces 2 semanas. Pero el ardor siempre volvía, sin que ella hubiera comido algo diferente, sin una causa clara que lo explicara. Lo que me llamó la atención fue exactamente eso, la falta de patrón. En la gastritis, el ardor vuelve cuando haces algo que lo provoca. En el caso de esta paciente, el ardor volvía independientemente de lo que comía o dejaba de comer. Esa falta de correlación entre la dieta y los síntomas fue la señal de alarma que nos llevó a pedir estudios adicionales más allá de la endoscopia gástrica. El diagnóstico final fue un cáncer de colon ascendente en etapa 2, todavía operable, todavía con muy buen pronóstico. Lo detectamos a tiempo, en buena medida, porque prestamos atención a ese detalle, el ardor que no obedecía las reglas.
¿Qué hace diferente a este ardor? Que no respeta los horarios de las comidas, que no mejora de forma consistente y duradera con antiácidos ni con cambios de dieta, que persiste durante más de 4 semanas a pesar del tratamiento y que puede ir acompañado de otros síntomas vagos como sensación de llenura precoz, es decir, llenarte muy rápido aunque hayas comido poco, o una molestia difusa en el lado derecho del abdomen. La solución práctica aquí es clara: si llevas más de 4 semanas con ardor que no responde al tratamiento convencional o que mejora y vuelve sin causa alimentaria identificable, lo que necesitas es una evaluación médica que no se quede solo en la endoscopia gástrica. Necesita incluir también una evaluación del colon. No te conformes con el diagnóstico de gastritis si el patrón de tus síntomas no encaja del todo. Quédate, porque la siguiente señal es todavía más engañosa que esta y es la que más fácilmente se normaliza con el tiempo. Señal 2. El cambio silencioso en tus hábitos intestinales. Esta es una de las señales más importantes de esta lista y, paradójicamente, una de las que más se ignora. Y se ignora por una razón muy humana. Cuando algo cambia gradualmente, nos acostumbramos a ello. Lo que antes era anormal se convierte en la nueva normalidad y en algún punto dejamos de registrarlo como un problema. No te hablo de un cambio dramático y repentino, te hablo de algo que ocurrió con el tiempo, casi sin que lo notaras. Antes ibas al baño todos los días, aproximadamente a la misma hora, sin esfuerzo, sin dolor. Ahora vas cada 2 o 3 días. O al revés, antes ibas una vez al día y ahora vas 3 veces. O, y esto es lo más confuso, tienes 2 o 3 días de estreñimiento seguidos de 1 o 2 días con deposiciones más líquidas o con urgencia para ir al baño, y así en ciclos que se repiten semana a semana. Y te has convencido de que es el estrés del trabajo, o que no tomas suficiente agua, o que comiste mucho en las fiestas, o que cambiaste de rutina. Siempre hay una explicación disponible para tranquilizarse. Ese razonamiento no siempre está equivocado. El estrés sí altera el tránsito intestinal, de manera muy real y documentada. La hidratación sí importa, la alimentación sí importa, pero hay un elemento clave que distingue los cambios intestinales funcionales, los que sí son por estrés o dieta, de los que tienen una causa estructural como un tumor: la persistencia y la independencia del estilo de vida. Un cambio en el hábito intestinal relacionado con el estrés o la dieta mejora cuando el estrés baja o cuando corriges la alimentación. Un cambio producido por un tumor en el colon no mejora con esos cambios, porque la causa no desaparece, el tumor sigue ahí. ¿Qué está haciendo el tumor para alterar el tránsito intestinal? Está actuando como un obstáculo parcial dentro del tubo. Imagina una manguera de jardín que tiene adentro una piedra que va creciendo poco a poco. Al principio el agua pasa casi igual, pero el flujo empieza a cambiar sutilmente, viene más lento. A veces se acumula presión delante de la piedra y el sistema intenta compensar, a veces con más fuerza para empujar el contenido, a veces con espasmos, a veces con cambios en la consistencia de las heces que intentan adaptarse al espacio disponible. Existe un patrón clínico específico que los médicos buscamos activamente y que se llama alternancia del hábito intestinal. Estreñimiento que se alterna con episodios de diarrea o deposiciones más líquidas de forma repetida y sin una causa externa clara. Este patrón puede deberse a que el tumor bloquea parcialmente el paso, se acumulan heces delante de la obstrucción, las bacterias del colon empiezan a fermentar ese contenido retenido, se producen líquidos como resultado de ese proceso y eventualmente parte de ese material líquido pasa alrededor del obstáculo. El resultado para el paciente es esa alternancia que parece inconsistente e inexplicable, pero que en realidad tiene una lógica directamente relacionada con lo que está pasando en el colon. Lo que hace que este síntoma se confunda con gastritis o con colon irritable es que casi siempre viene acompañado de gases, distensión abdominal y una sensación vaga de malestar en el vientre, síntomas que inmediatamente asociamos con algo que comimos o con un estado de nervios. La regla que quiero que apliques: si el cambio en tu hábito intestinal lleva más de 3 semanas sin una causa externa que lo explique claramente y sin que mejore cuando corriges esa causa, merece una consulta médica. No porque definitivamente sea cáncer, en la mayoría de los casos no lo será, sino porque cuando sí lo es, ese tiempo importa enormemente en el pronóstico. Y si estás pensando que eres muy joven para preocuparte por esto, te recuerdo que los casos de cáncer de colon en menores de 50 años han aumentado consistentemente en los últimos 20 años. La señal número 4 va a explicar por qué eso hace que nadie, sin importar la edad, debería ignorar estos cambios. Pero antes, sigamos. Señal 3, la fatiga que no se va con descanso. Esta señal es la que más frecuentemente se descarta y lo entiendo perfectamente. Vivimos en una cultura